Bueno, buenas noches, tutora. Mi nombre es Juan Manuel Gómez Dorado. Este video pues hace parte de la fase 2 contextualización, en donde voy a describir tres facetas de mi vida. La primera del año 1 a los 5 años, la segunda mi etapa de escolaridad y la tercera mi etapa actual, en donde mediante mis experiencias de vida y con el material que hemos visto, las lecturas que he realizado, pues definir cómo uno se construye es su proceso de construcción como sujeto. En primera instancia, pues hago referencia a mi primera infancia, que va del año 1 a los 5 años, en donde miro cuatro aspectos importantes en esta etapa. Como primero, esa interacción social que a término personal y mediante las experiencias vividas en ese entorno y en ese entonces. Creo que en esta edad uno desarrolla habilidades tanto sociales como emocionales a través de la interacción con los demás, ¿no? Uno comienza como tal a verse inmerso en la vida, porque realmente son nuestros primeros pasos. Estas interacciones pues realmente ayudan a construir nuestra identidad, nuestros principios de identidad, nuestras primeras bases de identidad, y adquirir un sentido de pertenencia propio, ya que comenzamos a conocer nuestro papel en nuestro entorno, se podría por decirlo así. También hago referencia a un moldeamiento de roles que en esta etapa eh, uno está como tal en constante exploración con nuestro entorno, tanto físico como social. Eh, y esta exploración claramente permite adquirir tanto nuevas habilidades como nuevos conocimientos y adquirir nuevas experiencias que claramente nos ayudan a contribuir en esa construcción como sujetos autónomos. Ya se comienza a hablar de una autonomía como tal. Eh, También eh, el explorar el entorno como tal es muy importante porque pues digamos que en mi experiencia de vida vengo de un pueblo con diferentes antecedentes de conflicto armado, de tomas guerrilleras, y entonces digamos que en esta etapa me tocó mucho vivir eso, y quizá en esa etapa pues no podía comprender lo que pasaba, ¿no? Y posiblemente pues sea así, pero el explorar el entorno digamos que me ayudó a pensar como lo puedo hacer ahora. Entonces, digamos que es una faceta en donde, como le dije anteriormente, me ayudó a construirme como sujeto autónomo y en ese pues desarrollo de exploración realmente en el entorno en el que vivía. También hago referencia a un aprendizaje como tal del lenguaje, del lenguaje de que se podía adquirir en ese entonces. O sea, estamos hablando de un niño de 1 a 5 años, en donde pues realmente este lenguaje hago referencia a que juega un papel pues muy importante en esa construcción de la identidad y en el sentido de pertenencia en el que hablaba anteriormente, ya que pues a través de uno como niño en ese entonces pues se podría, o sea, digamos que podía expresar tanto sus pensamientos como emociones y las necesidades que quizás uno podía tener en ese entonces. Claramente, o sea, uno expresaba de una forma muy inocente por la edad en la que lleva, en la que uno tenía. Pero pues digamos que esto claramente ayuda muchísimo a desarrollar una mayor comprensión de nosotros mismos y claramente de nuestro entorno. Ya sigue la etapa escolar, que es de 6 a 18 años, en donde miro también unos aspectos muy importantes, donde ya hablamos de una identidad y pertenencia con mucha más responsabilidad, en donde claramente ya debemos definir a qué grupos o quiénes somos como tal y a qué grupo pertenecemos. Se podría decir qué grupo de nuestra sociedad, qué grupo de nuestro entorno social, de nuestras amistades. Entonces, claramente, esta identificación como tal de nuestra identidad. Entonces ya entramos a hablar
de lo que son grupos sociales, como le dije anteriormente, culturales o ideológicos, tanto en religión, en nuestro pensamiento crítico, en nuestra filosofía de vida. Entonces, digamos que ya se ayuda en ya se hace referencia en una construcción y en un sentido de pertenencia mucho más, con mucha más responsabilidad, perdón, que en la anterior etapa. Eh, del mismo modo, se podría decir que en esta exploración, en esta etapa, debemos, o digamos que se intenta comprender como tal nuestras preferencias, nuestros valores y del mismo modo nuestras creencias y así poder definir nuestro lugar en la sociedad y en el entorno en el que vivimos. Pues esta etapa como tal, digamos que la podemos interpretar como una etapa casi todo mundo vio una etapa rebelde, en donde realmente queríamos experimentar nuevas cosas, en donde realmente estamos expuestos en diferentes escenarios que digamos, nos enriquecieron mediante experiencias a adquirir madurez. También creo que las relaciones sociales juegan un papel muy importante en esta etapa, ya que se le debe dar o se le da una mayor importancia a nuestras amistades, a la familia, a diferentes grupos sociales en donde nos veamos inmersos, que claramente se incluye en nuestra juventud y se perciben como sí mismos, o sea, entre nosotros. Y claramente esto nos ayuda a construir nuestra identidad como sujetos en la sociedad. Ella llega por la etapa actual, con 21 años, que es en el que tengo en este entonces ya con una visión diferente, con diferentes responsabilidades, con un proyecto de vida, con metas a corto y mediano plazo, en donde ya entra una palabrita que es muy importante en esta etapa y que hago referencia a lo que es la subjetividad. Ya pues que digamos que en esta etapa ya se aumenta ese proceso de reflexión y de construcción de nuestra identidad, en donde digamos que esa manera de experimentar y comprender el mundo ya en diferentes perspectivas más responsables, perspectivas más responsables y adquirir experiencias que se tornan demasiado fundamentales para el desarrollo tanto personal como profesional. Digamos que el cuerpo en este entonces es una manera de expresarnos ante la sociedad e interactuar como tal y expresar nuestras emociones y experiencias. La salud física y mental juega un papel demasiado importante en esa construcción como sujetos, así como la capacidad de mantener un equilibrio entre esas responsabilidades, tanto académicas como personales, como familiares, como amorosas. Entonces, digamos que son aspectos muy importantes. Ya aquí ya entra lo que es lo laboral. Entonces, digamos que se debe tener cierto equilibrio en esas responsabilidades. Asimismo, como el afecto en esta etapa también juega un papel importante, pues porque se influye en esa forma en el que como individuos o como sujetos nos relacionamos con nosotros mismos y asimismo con los demás, consiguiendo pues una interpretación a eventos y a situaciones de nuestra vida cotidiana que se nos pueda presentar. También se puede ver inmerso el manejo adecuado pues de emociones que puede ser crucial para afrontar los diferentes percances y desafíos que se nos presentan en la vida. Entonces digamos que pues para mí esos son los aspectos en cada una de estas etapas, haciendo como dije referencia al material que se nos ha brindado y que he estudiado. Entonces pues espero haya cumplido con los parámetros de la guía y que atento a cualquier observación. Muchas gracias y feliz noche.